El Señor le hablaba a Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Lo leemos nuevamente. A la cuenta de 3 lo leemos fuerte. 1, 2, 3. El Señor le hablaba a Moisés cara a cara como quien le habla a un amigo. Amén. Pueden sentarse. Cuando estaba estudiando la palabra de Dios y llego a este pasaje de Éxodo 33:11, fue un versículo que a mí, en lo personal, dentro de mí me revolucionó algo. Yo dije, wow, tremendo, qué nivel en el que estaba Moisés. Eso a mí me habla de otro nivel sobrenatural. Porque yo digo, por encima de los milagros, de las bendiciones, el conocer realmente a Cristo es el nivel más extraordinario al que nosotros podemos llegar. Entonces, ¿por qué digo que Moisés entendió que era lo más importante? Porque un hombre que vio como un mar se abría en dos, algo extraordinario. Un hombre que ponía su vara sobre las aguas y las aguas se convertían en sangre. Un hombre que Dios lo usó de una manera sobrenatural, vio milagros extraordinarios, poder entender que lo más importante era estar a solas con Dios. Eso es otro nivel al que pudo llegar Moisés. Y ese es el nivel al que tenemos que llegar nosotros. Y esta noche vamos a ir a ese nivel. ¿Por qué? Porque es algo que se ha descuidado en la iglesia. La iglesia se ha vuelto emocional muchas veces. Hay personas que vienen acá y creen que aquí es lo más importante, pero no. Gloria a Dios por la palabra que Él da a través de nuestros pastores, líderes, servidores, pero la palabra más extraordinaria que podemos recibir es cuando estamos a solas con el Padre, allá en el lugar secreto. Esa es la palabra más extraordinaria que nosotros podemos recibir. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que Moisés lo entendió? Vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo 33, versículo 1. Dice la palabra de Dios: tú y el pueblo que sacaste de Egipto deben salir de aquí e irse a la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: se las daré a sus descendientes. Voy a mandar un ángel delante de ti y voy a sacar a los cananeos, amorreos, heteos, fereceos y jebuseos de su tierra. Vayan a la tierra que rebosa leche y miel. Yo no los voy a acompañar. Luego en el versículo 15, nos adelantamos un poco, dice: luego Moisés le dijo: si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos hagas ir de acá. Metámonos un poquito en el panorama, porque fue algo que a mí me pasó cuando Dios me regaló esta palabra. Cuando yo madrugo a orar, porque realmente me gusta mucho hacerlo en las madrugadas, habitualmente acostumbro a poner música, ¿sí? Adoraciones, siento que me conecto. Y en una madrugada yo estaba orando y tenía la canción que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces yo dejé de orar y empecé a cantar y a orar y a orar. Cuando siento un silencio así muy fuerte y siento la voz de Dios que dice: realmente yo soy todo para ti. Eso fue algo que me estremeció de una manera sobrenatural. Porque sentí que Dios me decía: muchas veces por lo que te levantas a orar para pedirme, si yo no lo hiciera, yo seguiría siendo suficiente. Si eso que anhelas con tu corazón, lo que deseas, yo sería suficiente, me amarías de la misma manera. Y fue algo que me estremeció porque en el momento yo no pude dar una respuesta y preferí no hacerla, porque a veces nosotros hablamos por afán. Decimos: sí, Dios es todo para mí, pero cuando viene una prueba, ahí se demuestra si Dios lo es todo. Cuando viene una circunstancia, cuando viene una dificultad, ahí demostramos realmente quién es el más importante. ¿Por qué? No porque nos apartemos solamente, sino porque muchas veces renegamos. Porque a veces pareciera que tuviéramos con Dios una relación tóxica. Que si entonces Dios no hace lo que yo le pido, entonces no me ama. O a veces creemos que si Dios no nos da lo que deseamos, entonces Dios con nosotros no nos bendice. Porque necesitamos redireccionar qué es bendición, qué es prosperidad y qué es tener éxito. Porque cuando sentimos que nuestra economía no está bien, entonces Dios no me está bendiciendo. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque Él es nuestra bendición, Él es nuestra herencia, Él es nuestro galardón. Cuando tú entiendes esto, entiendes lo más importante, y ese es el nivel más extraordinario al que puede llegar. Moisés lo entendió. ¿Por qué hablo de Moisés? Y a mí me impacta mucho esto, y es que Moisés, lo que les decía, vio milagros extraordinarios. Yo digo, es una locura yo extender mi mano, tener una vara en mi mano y extenderla y que el mar se abra en dos. ¡Qué locura!
Moisés vio como una zarza ardía en fuego y no se consumía. Y él le dijo a Dios: yo he visto milagros, yo he visto cosas sobrenaturales. Pero cuando leemos Éxodo 33, él le dice: te pido que me muestres tu gloria. Ya había visto milagros sobrenaturales, pero fue lo más extraordinario que Moisés le pidió a Dios. Ya no le pidió milagros, ya no le pidió señales, le pidió fue: muéstrame tu gloria. Y yo me imagino por un momento, si Dios se me apareciera y me dijera: te voy a dar todo lo que me has pedido, excepto una cosa, yo no voy a estar contigo. Los israelitas habían pasado años en el cautiverio, muchísimo tiempo, y ellos anhelaban estar en la tierra prometida. Era un deseo para ellos, era su sueño, era el mayor sueño. Por eso cuando lo vemos son palabras que trascienden generaciones, porque en el versículo 2 dice, en el versículo dice: tú y el pueblo que sacaste de Egipto deben salir de aquí e irse a la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Era una tierra prometida que yo veía por generaciones. Era una promesa que ya estaba hace mucho tiempo. Y le dice el Señor: vayan y tomen la tierra. Imagínate ellos esperar tanto tiempo por esa tierra prometida y que el Señor les diga: vayan, se las voy a dar, excepto una cosa, yo no voy a estar con ustedes. Y Moisés lo entendió porque él dijo: yo prefiero estar contigo en un desierto que ir a una tierra prometida sin ti. ¿Y cuántos en nuestro corazón de verdad podemos decir eso? Si usted lo siente de verdad, guárdeselo, no diga amén a la ligera, porque cuando vienen los desiertos es cuando ahí se pone a prueba de verdad el corazón. Porque es fácil adorar a Dios cuando las cosas están bien, es fácil levantar las manos, es fácil cerrar los ojos, pero cuando pasan cosas que no entendemos, ¿cuánto nos cuesta realmente meternos con Dios? Porque hay personas que en sus mejores momentos sí tienen intimidad con Dios, o solo buscan a Dios por una necesidad. Entonces estamos acá porque necesito que Dios me haga un milagro. Estoy acá porque necesito que Dios restaure mi familia. Yo estoy acá porque necesito que Dios mejore mi economía. Y si Dios no lo hace, lo seguimos buscando con la misma intensidad, con la misma pasión. Y ahí es donde está el error. Por lo que les decía, a veces no sabemos identificar lo que verdaderamente es bendición. Porque cuando sentimos que las cosas nos dan, entonces: Dios, ¿por qué a mí no me bendice y por qué este sí está bendecido? Él es mi herencia, Él es mi bendición, Él es todo lo que yo necesito. Entonces, como les decía, a mí Dios me regaló esta palabra porque en esa madrugada yo estaba ahí y empezaron a pasar diferentes situaciones en mi vida donde yo sentía que estaba perdiendo muchas cosas. Mis papás lo saben, ¿sí? Y el pastor, con ellos tengo una relación muy profunda, yo les comento mucho las cosas, y como son mis autoridades espirituales, pues me dejo guiar mucho por ellos, ¿sí? Porque los necesito. Más que soy joven y a veces uno cree que uno se las sabe todas, y realmente uno, aún teniendo, ya voy para 23 años, uno necesita siempre a alguien que lo direccione. Entonces, cuando empezaron a pasar diferentes situaciones en mi vida, y por un momento me quedo sin trabajo, empiezan a pasar situaciones familiares, y ahí fue cuando entendí. Yo le dije: sí, tú eres todo para mí, aunque yo pierda lo que sea, no importa. Tú eres mi plenitud, tú eres mi herencia, tú eres todo lo que yo necesito. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo 33:7. Porque mira la importancia de tener intimidad. Y tal vez ustedes miren: Samuel, es que Moisés tenía intimidad con Dios porque era en el Antiguo Testamento y solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Vamos a darnos cuenta que no es así. Moisés tomó la carpa, la armó a cierta distancia afuera del campamento y la llamó la carpa de encuentro. Aquel que quería pedirle algo al Señor debía ir a la carpa del encuentro fuera del campamento. Cuando Moisés iba a la carpa, todos se ponían de pie y cada uno se paraba en la entrada de su carpa. Observaban a Moisés hasta cuando entraba a la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, una columna de nube bajaba y se colocaba frente a la entrada de la carpa del encuentro. Luego el Señor le hablaba a Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube frente a la entrada de la carpa del encuentro, se inclinaba frente a la entrada de su propia carpa. O sea, no iban hasta allá, desde donde ellos estaban eran espectadores. Pero el versículo 11 me marca y dice: y el Señor hablaba a Moisés cara a cara como quien le habla a un amigo,
Y dice la siguiente parte: cuando Moisés regresaba del campamento, su siervo Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la carpa ¿de qué? De reunión. O sea, cuando Moisés iba a tener intimidad con Dios, todo el pueblo solo lo miraba. Allá va Moisés, allá Moisés. Y desde su propia carpa se postraban, dice la palabra, ¿cierto? Pero había uno que estaba a la puerta esperando, que aunque no podía entrar, en su corazón lo anhelaba. Que aunque todavía no podía tener acceso a la presencia de Dios, él estaba ahí, expectante, esperando en qué momento puedo tener un encuentro con el que ama mi alma. Y eso me sorprende, por eso escribí esta frase, si quieren compartirla en sus redes. Dice: porque todo aquel que quiere tener un encuentro personal con Dios rompe las barreras que le impiden acercarse a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cuáles son las barreras tal vez que se levantan hoy en día en contra de nosotros para tener una relación con Dios? Puede ser la pereza, el cansancio, el sueño, la fatiga. Hay muchas cosas que pasan por las cuales uno dice: uy, hoy como que no voy a orar. Uy, hoy estoy cansado, hoy estoy desanimado. Pero siempre que uno quiere tener un encuentro con Dios, uno tiene que ir más allá de lo que su propia carne quiere. Entonces, seguimos avanzando. Porque Josué rompió con las barreras de la ley, una ley que no le permitía acercarse a la presencia de Dios, pero lo que él más anhelaba con su corazón era tener un encuentro personal con Dios. Y aquí ya vamos a pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y vamos a ver la importancia de la intimidad y que hay niveles de intimidad. No sé si ustedes lo sabían, pero hay niveles de intimidad. Hay personas que tienen una intimidad más profunda con Dios que otras personas. Y ahí es donde escribí lo siguiente que vi y me gustó muchísimo. Y es que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que hay niveles de intimidad? Ya vamos para allá. ¿Pero por qué lo digo? Porque hay gente que le dice a uno: ore por mí, porque cree que Dios lo escucha más a uno. No, Dios quiere escucharte a ti. Dios también quiere un encuentro personal contigo, pero yo estoy seguro que no todos los que estamos acá hemos tenido un encuentro real con el Padre. Por eso ahorita cantábamos: no me quiero ir de tus brazos, Dios, pero a veces pareciera una monotonía. ¿Lo cantamos por cantar o de verdad no nos queremos despegar de los brazos del Padre? ¿Lo cantamos como por que alguien me mire o levanto mis manos, o de verdad mi lugar favorito son los brazos del Padre? Y eso tiene que ser algo que nos tiene que confrontar, porque por encima de cualquier cosa, el Señor lo que más quiere es que le conozcamos. Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere restaurar nuestra familia, pero lo que Él más desea es que le conozcamos realmente. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Mateo 4, 18, 22 dice la palabra de Dios: cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme y yo los enseñaré a pescar hombres. Inmediatamente ellos dejaron ahí sus redes y lo siguieron. Yendo más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en una barca con el papá arreglando sus redes para pescar. Jesús los llamó e inmediatamente ellos dejaron la barca y a su papá y siguieron a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con intimidad? Se los voy a explicar un poco. Tuve que anotarlo para que lo tuviéramos presente. Se los voy a leer para que entiendan a qué voy con esto de la intimidad. En la cultura judía del siglo I, llegar a ser rabí, no sé si ustedes saben qué es ser un rabí. Los rabí eran unos maestros de la ley. Para los judíos representaba uno de los niveles más altos de honor espiritual e intelectual. O sea, para los judíos lo más importante, más que ser un doctor, un ingeniero, un abogado, un psicólogo, para ellos lo más importante era ser un maestro de la ley. Entonces, no era simplemente tener una profesión religiosa, implicaba dedicar toda su vida al conocimiento de Dios y las Escrituras. El valor del estudio en el pueblo judío: para los judíos la palabra de Dios era el centro de la vida. Desde pequeños, ya creo que muchos lo hemos escuchado, que ellos se aprenden todo lo que tiene que ver con el Pentateuco, de memoria. Entonces, por eso un hombre que llega a ser rabí era visto como alguien sabio, disciplinado, cercano a Dios y digno de ser escuchado. No todos podían convertirse en rabinos.
Solo los estudiantes más destacados continuaban avanzando en el estudio profundo de la ley. Muchos niños aprendían lo básico de las escrituras, pero después la mayoría volvía al oficio familiar. ¿Cuáles eran los oficios familiares en esos tiempos? Lo vemos en los discípulos: la pesca, la carpintería y otros demás. Entonces, un discípulo no solo quería aprender información, quería parecerse a su rabí, o sea, a su maestro, hablar como él, pensar como él, vivir como él. Lo impactante de Jesús, porque es que en la cultura judía, el rabí no era el que seleccionaba a sus discípulos. Los discípulos eran los que iban y decían: yo me quiero parecer como tú. Pero en esta vez es diferente. Jesús fue el que los llamó, y los llamó por nombre propio, así como lo ha hecho con nosotros. En la cultura judía, lo que les digo, eran ellos los que decían: yo quiero parecerme como Daniel, quiero seguir los pasos de Daniel, quiero hablar como Daniel, pensar como Daniel, vivir como Daniel. Y ellos eran los que elegían a su maestro, pero esta vez el maestro los eligió a ellos, y eligió a personas que ya habían sido menospreciadas, rechazadas, y que, digámoslo así, humanamente para la cultura judía ya no tenían una importancia, porque lo más importante era haber sido rabí, ¿cierto? Entonces seguramente los discípulos tal vez se prepararon para eso, pero no pasaron, digámoslo así. Y aquí voy con lo siguiente: a medida que los discípulos compartían con Jesús, más se parecían a Jesús y hablaban como Jesús. Por eso cuando Cristo fue capturado, ¿sí?, y iba a ser crucificado, había alguien que le decía: usted es uno de los discípulos. ¿Por qué? Porque habla como uno de ellos. Los identificaban por su manera de vivir, de hablar, de pensar. Entonces, los discípulos comieron con Jesús, caminaron con Jesús, hicieron milagros con Jesús. Y hay algo que me impacta. Quiero que, no sé, alguien me colabore acá. Ven, Pipe. Pipe va a ser Jesús de Temu. Bueno, digamos que Pipe es Jesús, ¿cierto? Entonces, entre muchos, Jesús escogió a 12 discípulos. Y ahí eso ya es otro nivel de intimidad, ¿cierto? Pero ahora vamos a leer en la palabra cómo hay otro nivel de intimidad. Y quiero que traigas a 3 varones que tú veas, tú digas: bueno, estos son los que tú quieras. Trae 3. Entonces, ¿qué acaba de hacer Pipe? Entre otros, él apartó a 3. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y como yo me di cuenta que hay niveles de intimidad en la palabra, voy a leer estos versículos rápido. Mateo 9:2 dice: 6 días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan aparte, solos a una montaña alta, y allí Jesús cambió delante de ellos. Lucas 8:51, cuando Jesús llegó a la casa, no dejó entrar a nadie con él, excepto a Pedro, a Juan y a Santiago, y el papá y a la mamá de la niña. Mateo 26:37, Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Entonces comenzó a sentirse triste y angustiado. Estos 3 discípulos formaban un círculo cercano a Jesús, más que los otros. Aunque habían 12, habían 3 que eran más cercanos a Cristo. ¿Y eso qué me habla? De otro nivel de intimidad. Entonces, entre muchos, aunque habían 12, Jesús siempre escogía a 3. ¿Eran favoritos? No, eran íntimos con Jesús. Y si quieren, ya 2 de ustedes se puede bajar. Pero también ahora vamos a ir a otro nivel de intimidad. Y es que por encima de los 3 había uno en especial, que la Biblia lo describe como el discípulo amado, y era Juan. Entonces, este es Juan de Temu. Y este es Jesús. Y a pesar de los 12, Jesús siempre escogía a 3, pero de los 3 había uno que era el discípulo amado. Gracias, Jay. Si quieres, quédate, Pipe, un momento aquí. Donde sea. Hay algo que a mí me sorprende mucho en la palabra de Dios, que pasaba con Juan. ¿Sabes qué era? No sé si me pueden grabar acá. Dice la palabra de Dios que Juan
se recostaba sobre el pecho del maestro y escuchaba los latidos del corazón de Jesús. Y yo digo, tremendo. ¿Qué nivel? Gracias. Se quería dormir. Entonces yo digo, tremendo poder yo recostar mi cabeza y escuchar el latido del corazón del maestro. Qué nivel de intimidad que tenía Juan. Y la Biblia lo describe como el discípulo amado. Pero ¿sabes cómo terminó Juan? ¿Cómo terminó el discípulo amado? El discípulo amado de Jesús. Antes de pasar a eso hay otra cosa que a mí me sorprendió, y es que cuando ellos estaban en la última cena, Jesús les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y dice la palabra que Pedro mira a Juan y le dice, pregúntele al maestro. O sea, ¿eso qué es? Como que hágale usted porque usted tiene más confianza. Yo lo leí, cuando lo leí yo dije que Pedro le diga, dígale usted, pregúntele usted. Es porque ellos veían y se daban cuenta que Juan era más cercano a Jesús de cualquiera de ellos 12. Entonces, ¿pero cómo terminó? El amigo íntimo de Jesús. El amigo íntimo de Jesús terminó preso en la isla de Patmos. ¿Qué era la isla de Patmos? La isla de Patmos es una pequeña isla del mar Egeo, o Egeo, bueno, no sé hebreo, en el que hoy es Grecia. En tiempos del Imperio Romano era un lugar de exilio. Patmos era un sitio rocoso, aislado, se usaba para desterrar a personas consideradas peligrosas o problemáticas para el imperio. Allí fue enviado Juan, el apóstol, por causa de la palabra de Dios, y eso lo vemos en Apocalipsis 1:9. Entonces, el discípulo amado de Jesús no terminó de una manera que muchos esperaban. Y uno podría decir, si era el discípulo amado, ¿qué pasó? ¿Cierto? Y hay algo que a mí me sorprende cuando leemos en Apocalipsis. Hay algo que Dios decide hacer con Juan, y es darle lo que él más anheló. Y no le cambió la condición, no le dio mejor una almohada en la prisión. No, ¿sabes qué le dio? Le dio a Cristo. Juan recibió la revelación de Cristo glorificado. Y yo digo, tremendo, porque era lo que él más anhelaba con su corazón, porque gastó su vida, perdió su juventud, lo dejó todo por conocer realmente quién era Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A veces nos cuesta dejar el sueño, nos cuesta dejar la pereza, o a veces uno siente, no, es que dejar este pecado es difícil. Pero si yo amo a Cristo, el que ama de verdad lo deja todo. Es como cuando uno tiene una relación, por amor uno hace lo que sea por esa muchacha o por ese muchacho del que uno está enamorado, ¿cierto? Entonces, si nosotros realmente amáramos a Cristo, lo entregaríamos todo. ¿Sabes por qué a veces tú no entregas todo? Porque no le amas de verdad. Si lo amaras de verdad, dejarías lo que fuera por Cristo sin pensarlo. Hay personas que no sueltan cosas porque realmente no tienen un amor profundo por Cristo. Y eso es lo que a mí me impacta, porque yo digo, ¿cómo no amar a aquel que lo dio todo por nosotros? Estaba sentado en el trono. ¿Qué necesidad de venir a morir por un pecador? Pero él dijo, no, mi amor es tan grande por ti que yo voy a tomar forma de hombre, voy a morir en una cruz por amor a ti. Y hay un misterio detrás de la cruz. El objetivo principal de que Cristo muriera por nosotros era salvarnos. Pero ¿cuál es el misterio detrás de la cruz? Era acercarnos al Padre. Cuando leemos la palabra de Dios que Cristo estaba allá en la cruz, crucificado, y entrega su espíritu y muere en el momento, dice la palabra de Dios que el velo del lugar santísimo se rasgó. Y eso de que me habla que ahora yo tengo acceso a la presencia de Dios las veces que quiera, en el momento que yo quiera. Y yo digo, Jesús no solo murió para salvarme, Jesús murió para acercarme al Padre. Jesús entregó su vida para que yo pudiera tener acceso a la presencia de Dios. Y yo me pregunto a veces, Jesús, ¿por qué no nació en este tiempo? O ¿por qué yo no viví en el tiempo de Jesús? A veces uno se imagina, ¿cómo sería yo? Que no fuera Juan, sino que fuera yo el que podía escuchar el latido del corazón de Jesús. ¿Cómo sería si no fueran los discípulos, sino que fuera yo el que viera cómo Jesús convirtió el agua en vino? ¿Cómo sería si no fueran los discípulos,
sino que fuera yo el que pudiera ver cómo Cristo resucitó a Lázaro. Pero hay algo más extraordinario, y este es el nivel de intimidad más profundo, y es la comunión con el Espíritu Santo. Porque muchos oran al Padre, oran al Hijo, a Jesucristo, pero no le oran al Espíritu Santo. Y lo que pasa es que el Padre está en el trono. ¿Y quién está a la diestra del Padre? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Y a veces lo ignoramos, porque no entendemos la importancia que tiene el Espíritu Santo. El año pasado era el año del Espíritu Santo, y mi pregunta es, ¿lo conocimos de verdad? Y no quiere decir que solo el 2025 se quedó ahí y ya no. No es un año, es toda una vida con el Espíritu Santo. Es todo un tiempo con Él. ¿Por qué digo esto? Mira la importancia. Juan 16:7 dice la palabra de Dios: pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y yo me imagino por un momento a Juan, porque la Biblia también cuando lo leemos lo dice, al inicio ellos no lo entendían. Entonces yo me imagino a Juan cogiendo a Pedro y dice, ¿cómo me conviene que se vaya el maestro? Si un día le dijimos, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Si cuando la sociedad nos rechazó, Él nos dio identidad, ¿cómo me va a convenir que se vaya el maestro? Yo me imagino el desespero de los discípulos, porque a veces para leer la Biblia también tenemos que meternos como en la película, digámoslo así, como en el cuento, ¿sí? Y yo sé que Jesús no le dijo esto a ellos y ellos quedaron normal. Jesús marcó el corazón de los discípulos, y para ellos no era fácil asimilar que el maestro ya no iba a estar. Pero ¿a qué se refería Jesús? Cuando les digo, les conviene que yo me vaya, Jesús se refería a les conviene el Espíritu Santo. Cristian, Daniel, Clara, Adrián, nos conviene el Espíritu Santo. Iglesia, te conviene el Espíritu Santo. Porque para tener un minuto con Jesús, si Jesús hoy estuviera vivo, o bueno, vayámonos a ese tiempo que Jesús estaba en la tierra, para tener un tiempo con Jesús era difícil. Lo vemos con la mujer del flujo de sangre. Ella, ¿qué tuvo que hacer para acercarse al maestro y al menos tocar el borde del manto del maestro? Ella tuvo que abrirse paso con fuerza, ¿cierto? Y muchas personas se amontonaban para escuchar a Jesús. Pero ¿qué tendríamos que hacer para tener un minuto con Jesús? Pero la otra vez yo me levanté un poco preocupado. ¿Y sabes quién estaba ahí? El Espíritu Santo. La otra vez cuando yo no entendía lo que estaba pasando, ¿sabes quién estaba ahí para explicarme? El Espíritu Santo. Cuando yo no comprendía lo que pasaba, ¿sabes quién estaba ahí? El Espíritu Santo. Cuando me siento preocupado, en afán, con duda, ¿sabes quién está ahí? El Espíritu Santo. Y ya no necesito abrirme paso con fuerza, sino que simplemente en las madrugadas voy, me pongo de rodillas y le digo, Espíritu Santo, habla a mí. Y yo sé que Él está ahí. Yo sé que Él me escucha. Porque muchos de nosotros no hemos entendido la importancia del Espíritu Santo. Y a veces creemos que el Espíritu Santo es algo. ¿Por qué les digo? Porque hay personas que uno les dice, ¿qué es el Espíritu Santo? Y dicen, el Espíritu Santo es como un fuego que me consume. ¿Qué es el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es como una paloma. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es como un choque eléctrico. El Espíritu Santo no es algo, es alguien, y es alguien por conocer. ¿Y por qué digo que el Espíritu Santo es una persona? Estos versículos los voy a leer rápido. El Espíritu Santo nos vamos a dar cuenta que es una persona. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo habla. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Aquí el Espíritu Santo habla y da instrucciones. El Espíritu Santo enseña. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Enseñar y recordar implica inteligencia y propósito. El Espíritu Santo tiene voluntad. 1 Corintios 11:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
como Él quiere, muestra voluntad propia. El Espíritu Santo puede ser entristecido. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Solo una persona se puede entristecer, no algo, alguien. El Espíritu Santo intercede. Romanos 8:26 dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Interceder es una acción relacional y consciente. Entonces, a través de estos versículos nos damos cuenta que el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Y Él anhela que le conozcamos. Él anhela que les conozcamos y a veces creemos, y no quiero quitarle importancia a esto, pero a veces creemos que los pecados son lo que más le entristece al Espíritu Santo, y no es así. ¿Qué es lo que más le duele al Espíritu Santo? Que le ignoremos. Eso es lo que más le duele al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque Él conoce nuestras debilidades. Antes de que nosotros falláramos, Él ya sabía que nosotros íbamos a fallar. ¿Y para qué fue dejado el Espíritu Santo? Para que nos guiara, para que nos direccionara, ¿cierto? Para fortalecernos en medio de nuestras debilidades. Y Él ya sabe en lo que nosotros somos débiles. Pero lo que más le entristece es que le ignoremos. Porque hay personas que se enfocan mucho, y no está mal, en guardarse, en no pecar, en no fallar, pero no tienen comunión con el Espíritu Santo. Y no le estoy, como les decía, no le estoy quitando importancia a esto, porque es demasiado importante. ¿Sí? Guardarse para Dios, no pecar, no fallar. Pero lo más importante es tener comunión con Él, conocerle de verdad. Y es que estos días, no sé si ustedes han dado cuenta, pero vamos como por la misma línea, ¿cierto? Hablando de intimidad, intimidad, intimidad. Y iglesia, cuando hay algo que Dios está hablando así, no lo ignoren, porque por algo Dios lo habla. Porque en estos tiempos tan difíciles, lo único que nos va a sostener es la relación que tenemos con Dios. No es que te congregues, y no le estoy quitando importancia a eso, ¿sí me hago entender? Pero a veces como que nos importa más estar acá que estar a solas con el Padre. A veces como que nos interesa más que me miren levantar las manos que ir de rodillas cuando nadie me ve. Porque como les digo, no le estoy quitando importancia a las otras cosas, porque son muy importantes, y si el Padre las dejó en las Escrituras es porque tenemos que hacerlas, ¿verdad? La Biblia dice que nos congreguemos, pero no le estoy quitando importancia a eso. Pero lo más importante es tener intimidad, porque en estos tiempos lo que se le está levantando, la apostasía que está entrando a la iglesia, no es algo fácil, y solo la intimidad con Dios es lo que te va a mantener. Solo la comunión con el Espíritu Santo es lo que te va a revelar y te va a decir, eso que estás haciendo no está bien, o eso que te enseñan no es correcto, ¿sí? Porque hay gente que lo que una vez nos enseñaba nuestro pastor pasa entero, les enseñan algo y no lo estudian, no dicen, bueno, ¿esto realmente está en la Biblia? Porque hay personas que no quieren pagar un precio. La unción tiene un precio. La salvación fue gratis, pero la unción pesa, y la unción no es para cualquiera. Y lo que pasa es que cuando nosotros se ha derramado esa unción especial sobre nosotros, a veces la descuidamos. ¿Y cómo lo vemos en la palabra con las vírgenes? Todas tenían una misma lámpara, ¿cierto? Pero unas dejaron que el aceite se secara. Nosotros no podemos dejar que se apague nuestra lámpara. Dígale al que está al lado, no sea lámpara. No, mentira. No, mentira. No podemos dejar que nuestra lámpara se apague, porque eso es demasiado importante. Cuando Cristo habla, en lo personal, Dios me lo reveló así, cuando dice que se le acercarán unos y dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello, y Él les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Eso quiere decir que no tenían comunión. No todo el que hace milagros quiere decir que conoce a Dios realmente. No todo el que profetiza no quiere decir que conoce a Dios. No todo el que predica quiere decir que conoce a Dios. El conocer a Dios no es algo que se ve, que a veces uno puede, ¿cómo me explico? Algo que uno, bueno, sí lo percibimos porque se nota cuando una persona tiene relación con Dios. Cuando tú ves que hay personas que hacen algo diferente y tú dices, esta persona tiene algo especial, sabes que es la comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que a nosotros nos hace diferentes. Pero como les digo,
Muchos pueden predicar, muchos pueden hablar, muchos pueden tocar un instrumento, pero no todos realmente tienen comunión con Dios. Y para que todo lo que hagamos, siempre tenemos que pedirle a Él que nos direccione. Porque a veces ya vivimos en una monotonía donde me levanto, me alisto, me cambio, voy al trabajo, vuelvo, almuerzo, vuelvo al trabajo, voy para la iglesia. ¿Y en qué momento tuve comunión con Dios? Esto que estamos haciendo nosotros no es tener intimidad con Dios, porque la intimidad es a solas. Aquí estamos congregándonos como hermanos, juntos, en armonía, como dice la palabra. Pero eso no quiere decir que tú tienes comunión con Dios, porque la comunión es a solas. Y lo que les digo, la unción cuesta. La unción cuesta. Y es que el Espíritu Santo, como se los decía, fue el que fue dejado para este tiempo, para que nos guiara, para que nos direccionara, pero también para que nosotros le hablemos. Y aquí yo quiero hablar un poco de algo, y es que a mí me impacta mucho en el Nuevo Testamento una mujer que no se acercó para que Jesús hiciera algo por ella. Ella hizo algo por Jesús. Y es que muchas veces nosotros nos acercamos a la intimidad es para pedir, ¿cierto? Entonces muchos se acercaban a Jesús y les decía, tengo un hijo enfermo, o mi hijo está endemoniado, o la mujer del flujo de sangre se acerca a Jesús porque quería ser sana. ¿Está mal? No. Pero hay una mujer que se acerca a Jesús y ¿sabes qué es lo que hace? Rompe un frasco de un perfume fino, se postra y con sus cabellos, dice la palabra, lava los pies del maestro. Y cuando leemos la Biblia, Jesús dice, esto que ella hizo será recordado por muchas generaciones. Y por eso quedó escrito en la palabra. Porque hay muchas cosas, yo estoy seguro, de muchos milagros que Jesús hizo que no están en la palabra. Porque en la vida de Jesús yo estoy seguro que Él hizo demasiados milagros, demasiadas cosas. Pero esto ya no, Jesús hizo algo. Alguien hizo algo por Jesús. Y eso marcó el corazón de Jesús. Y nosotros muchas veces nos acercamos para que Él haga algo en nosotros, pero no queremos hacer algo por Él. No nos atrevemos a veces a sentarnos o postrarnos y decir, quiero conocerte. Y ese tiene que ser el mayor deseo de nuestro corazón. Porque no todos conocemos al Padre, no todos conocemos a Cristo y aún más fuerte, no todos conocemos al Espíritu Santo. Y si tú no conoces al Espíritu Santo, lo que pasa es que por eso muchas veces dudamos de lo que Él puede hacer, porque no sabemos quién es Él. Hay gente que complica muchas veces la voluntad de Dios y dice, bueno, ¿será esta la voluntad de Dios? A veces no hay que preguntarlo, ya uno lo sabe por la intimidad que tiene con Dios. Un ejemplo, mis papás. Yo sé, porque todavía vivo bajo el techo de ellos y hay cosas a las que me tengo que someter, independientemente de la edad que tenga, yo sé a que ellos me van a decir, esto sí lo puede hacer, esto no lo puede hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los conozco. Y yo digo, no, yo sé que mi papá a mí no me va a dejar hacer eso. Hay cosas que a veces le preguntamos a Dios que son demasiado obvias, pero como no lo conocemos, por eso a veces preguntamos y tenemos que conocerlo realmente. Ahora, conocer al Espíritu Santo es lo más extraordinario que podemos tener. Es lo más extraordinario a lo que podemos llegar, porque el Espíritu Santo, como les decía, es una persona y Él se duele, Él se contrista cuando le ignoramos. ¿Cómo le ignoramos? Cuando a las 3 de la mañana quedas sentado en tu cama y no sabes por qué, pero en vez de ponerte a orar, te vuelves a acostar. Cuando pasan cosas y en vez de recurrir a Él, recurrimos al hombre, recurrimos al dinero, recurrimos a cosas terrenales y no a lo eterno, que es tener comunión con Él. Porque por encima de todo, a nosotros nos pueden quitar la casa, Dios no lo quiera, ¿no? Pero se nos puede quitar la casa, un automóvil, podemos perder cualquier cosa, pero la comunión con Dios nadie te la puede quitar, nadie. Por eso la Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando estuvimos en la caminata, no sé si todos fueron a la caminata, vamos a tomarles unas fotos los que no fueron, no apoyan la actividad de jóvenes. Entonces, en la caminata yo tuve el privilegio y para mí no fue casualidad, porque cuando leí lo que me tocaba hacer, porque yo hago parte del liderazgo de jóvenes,
a mí me pusieron algo muy especial que para mí yo dije no es casualidad y me pusieron a hablar del sello del Espíritu Santo. Y yo dije, tremendo porque parecido, yo venía listando esta palabra. Estaba preparando una palabra porque Dios me la entregó, pero no sabía que la iba a predicar. Hasta el martes que el pastor me cogió a quemar ropa y me dijo, comparte usted la palabra del jueves. Y dije, listo, yo la tengo. Y es que eso es importante. No lo digo con orgullo, pero eso habla de intimidad. Porque uno tiene que estar preparado para lo que sea. Sí, porque tal vez no todos, y es entendible, no todos tal vez tenemos como la capacidad, el don de pararnos en una tarima y dar el mensaje, ¿cierto? Pero tú no sabes en qué momento en el trabajo alguien llegue y diga, estoy angustiado, ¿qué hago? Y nosotros siempre tenemos que tener palabra en nuestro corazón para decirle, dice la palabra de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Entonces siempre tenemos que tener una palabra, no para predicarla a las multitudes o a harta gente, no. Porque hay veces que pueden pasar situaciones que se nos acerquen personas y ahí tenemos que tener una palabra preparada. Y eso es tener relación con Dios. Porque también tenemos que entender que nosotros no somos los que hablamos, es el Espíritu Santo. Siempre que Dios me ha permitido predicar, siempre le digo, habla tú, que no sea yo, que seas tú a través de mí. Porque nosotros solo somos un vaso, ¿sí? Solo somos un instrumento y a veces tenemos que tener cuidado con el orgullo. Porque hay personas que llegan a ese nivel de intimidad profundo con Dios y Dios los usa tanto, pero no cuidan su corazón y se vuelven personas orgullosas. Se vuelven personas altivas. Y la Biblia dice que a los altivos Dios los mira de lejos. Entonces, independientemente de donde Dios nos lleve, una profesión, un trabajo, lo que sea, siempre tenemos que tener un corazón humilde y sencillo. Nunca permitamos que el orgullo llene nuestro corazón. Entonces, continuamos. La importancia de tener esa intimidad con el Espíritu Santo, y como les decía, cuando hablé del sello del Espíritu Santo, les decía a las personas que van a la caminata, el sello del Espíritu Santo, hay algo que me impactó ahí, es que hay cosas que Dios nos promete y es algo, ¿sí me van a entender? Por ejemplo, Dios te promete, voy a restaurar tu matrimonio y eso es algo. Voy a bendecirte, voy a mejorar tus finanzas y eso es algo. Pero Jesús le dijo a los discípulos, estén quietos y esperen porque van a vivir un avivamiento y era la visita del Espíritu Santo y es alguien. Por encima de cualquier promesa que recibamos de Dios, no es algo, es alguien. Y es el Espíritu Santo y esa es la mayor promesa. Y yo digo que esa promesa depende de nosotros, que se cumpla. ¿Por qué? Es como cuando el papá le dice al niño, bueno, si tú pasas el año con las mejores notas, te voy a comprar la última PlayStation, ¿cierto? Y se lo prometió, pero ¿de quién depende que se cumpla esa promesa? Del niño, que esté juicioso, disciplinado, saque las mejores notas. Y Dios nos prometió al Espíritu Santo, el Padre nos lo entregó, pero ¿de quién depende? De nosotros, ¿cierto? Es como una comparación que quiero hacer. A veces cuando vemos que a todos se nos dio la misma semilla, por eso la Biblia dice, Pablo dijo, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Y yo en lo personal, como me lo entendí en el momento, nosotros somos esa vasija de barro y ese tesoro es el Espíritu Santo. Y todos tenemos la misma semilla, el mismo tesoro, es el Espíritu Santo. Pero porque hay unos que se ven como un árbol más frondoso y otros pareciera que no echaran ni siquiera raíz. Y es porque no tienen comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando yo siembro una semilla, ¿qué tengo que hacer? Cuidarla, echarle abono, que le dé el sol, echarle agua, ¿cierto? Entonces, a nosotros se nos dio una semilla y es el Espíritu Santo. Pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio por cuidar esa semilla. Lamentablemente es así. Y aunque no digan amén, es una realidad. Porque no todos están dispuestos a pagar el precio. Y lo que les digo, a veces vivimos con los afanes, las preocupaciones. Necesito pagar una deuda, tengo que correr, tengo que hacer esto, necesito especializarme, necesito tener una profesión. Lo que yo necesito por encima de todo es conocer al Espíritu Santo. Eso es lo que más necesito y es lo que más tengo que anhelar con mi corazón. Inclusive en estos días le comentaba al pastor, porque pues gracias a Dios yo ya casi termino mi carrera universitaria. Entonces
en mí estaba como ese deseo de, bueno, ya necesito terminar la carrera, Y hay algo que el pastor me dijo y me dice, bueno, ¿y si realmente usted en algún momento no llega a ejercer esa carrera? Y yo digo, y sí, ¿verdad? Porque solo Dios sabe cuáles son los planes y los propósitos que tiene para nosotros. Por eso la importancia de tener comunión, para que no perdamos el tiempo, porque a veces nos metemos en cosas y resultamos desgastándonos y desperdiciando nuestra vida espiritual, porque no todas las amistades que tenemos nos acercan a Cristo. ¿Por qué lo digo? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando leemos que Jesús estaba dentro de una casa y unos hombres rompieron el techo para llevar a su amigo a Cristo, ¿cierto? Y no solo se trata de nosotros rodearnos de personas que nos lleven a Cristo, sino nosotros también ser una persona que lleve a otros a Cristo. ¿Sí me hago entender? Porque muchas veces, claro, nosotros nos sentimos caídos, sentimos que no podemos más y nos rodeamos de personas que nos llevan a Cristo. Pero cuando nosotros somos los que estamos bien, ¿a dónde estamos llevando a las personas? ¿A dónde las estamos llevando? ¿Las estamos llevando a Cristo? ¿Qué tan buenos camilleros, por así decirlo, somos? ¿A dónde llevamos las personas? Y no quería demorarme mucho con esta palabra porque yo quiero que tengamos un momento muy especial con Dios. Si realmente hay alguien que acá en su corazón sabe que ha perdido ese primer amor, hoy es la oportunidad para volver. Porque los brazos del Padre siempre van a estar abiertos para nosotros, pero iglesia, va a llegar un momento donde el tiempo ya se va a acabar. Porque Cristo viene pronto. ¿Y qué comunión tuvimos con Él? Y es una realidad, la que no podemos tapar. Porque la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Y hoy Dios está así, tocando la puerta de nuestro corazón. La pregunta es, ¿todos estamos dispuestos a abrir la puerta? Porque no todos quieren pagar el precio. Y como les digo, el tiempo se agota. Y el tiempo se agota y es verdad, porque Cristo viene pronto. Y Él viene por personas que realmente pagaron un precio por conocerle. Porque lo que les dije, y la Biblia lo registra, muchos dijeron, en tu nombre hicimos milagros, liberamos endemoniados, y Él les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Y tenemos que conocerle realmente. Porque Él nos escucha en todo lo que le pedimos. Él te escucha, Clarita. Él sabe las necesidades que tú tienes. Él dice, Clara, yo sé que tú quieres que yo restaure tus hijos. Yo sé que tú quieres que levante tu hogar. Pero por encima de todo, Clara, yo quiero que me conozcas. Por encima de cualquier cosa que me pides, por lo que oras, por lo que anhelas con tu corazón, quiero que me conozcas realmente. Que sepas quién soy yo. Y cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, podemos hacer lo que hizo Juan, escuchar los latidos. Pero esta vez escuchar los latidos del Padre, escuchar los latidos del cielo y saber qué es lo que Él quiere que yo haga, hacia dónde quiere que yo me direccione.